capítulo 11 de Romanos. Ya este es el tercer capítulo donde ya vemos cómo Pablo sigue mencionando el tema de la restauración de Israel. Ya aquí vemos a Israel ya un remanente de gracia. Así que vamos a seguir viendo, hermanos, el versículo del capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere a Israel, ¿eh? De ninguna manera, en ninguna manera, dice. Entonces la pregunta de Pablo tiene sentido en este punto de Romanos. Si el rechazo del evangelio por parte de Israel era de una forma consistente con el plan eterno de Dios y la propia elección de Israel. Entonces, esto significa que el destino de Israel está establecido y que no hay ninguna posibilidad de restauración. Pablo dice, claramente dice, en ninguna manera. A pesar de su estado actual, hermanos, Israel ya en ninguna manera permanecerá permanentemente desechado. Y ahora Pablo pasa a explicar esta respuesta. ¿Ya? Entonces aquí vemos la evidencia que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, y de hecho el mismo Pablo es un israelita. Entonces dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces la fe de Pablo en Jesús como el Mesías demostraba, hermanos, que habían algunos judíos escogidos por Dios y que habían aceptado el evangelio. Cuando dice también yo, cuando queramos evidencia de la obra de Dios, podemos y debemos mirar primero a nuestra propia vida, lo que ha pasado con nosotros. Y esto es lo que hizo Pablo y lo que debemos hacer nosotros cada día, hermanos, mirarnos y ver cómo Dios ha ido trabajando y transformando nuestro corazón. En los versículos siguientes del 2 al 5, aquí vemos el principio de un remanente, hermano. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Cierto? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta, hermanos? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces vemos, hermanos, que en los días de Pablo, Israel como grupo había rechazado a su Mesías, pero un remanente muy importante abraza el evangelio de Cristo Jesús. Y en este caso, y vemos cómo Dios ha trabajado en Israel por medio de un remanente fiel, como lo hizo en el mismo tiempo de Elías. Entonces es posible que Pablo, también perseguido por sus propios compatriotas, sintiera un parentesco especial con Elías. Entonces, ¿cómo invoca a Dios contra Israel? Bueno, las cosas estaban tan mal que Elías oró contra su propio pueblo. Señor, le dice, a tus profetas han dado muerte. Entonces Elías pensó que Dios había desechado la nación y que él era el único que quedaba sirviendo al Señor. Entonces, pero Dios le mostró que de ello había un remanente muy fundamental, importante y sustancial. Y a pesar de que solo era un remanente, estaba allí. Entonces, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Entonces, a menudo pensamos que Dios necesita mucha gente para hacer una gran obra, pero Él muy seguido obra a través de grupos pequeños, o por un grupo que empieza pequeño. A pesar de que no muchos judíos de los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías, un remanente sí lo hizo, y Dios usará ese pequeño grupo de una manera significante. No era el número, sino la permanencia del plan de Dios para Israel lo que importaba en el tiempo de Elías. Él puso su confianza en la gracia de Dios y no en los números. Entonces, aquí ya vamos al versículo 6 al 10 más o menos, sí, del 6 al 10, vemos aquí el derecho de Dios de escoger un remanente de acuerdo a la gracia. Entonces dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces aquí vemos, hermanos, que Pablo terminó el versículo anterior señalando que el remanente fue escogido por gracia. Y ahora nos recuerda lo que es la gracia, por definición, la dádiva de Dios, no dada a vista del desempeño potencial de quien la recibe, sino que se da únicamente por la bondad de quien la ofrece. Y dice, y si por obras ya no es gracia. Como principio, hermano, la gracia y las obras no van juntas. Sí, el dar es por gracia. No puede ser por obras, hermano. ¿Ya? Y si es por obras, no puede ser por gracia. Siempre se contraponen. Pero los escogidos, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Entonces, los elegidos entre Israel recibieron y respondieron a la misericordia de Dios, pero el resto fueron endurecidos por su rechazo. Dice la Escritura, como está escrito. Aquí vemos las citas de Isaías 29 y Salmo 69. Nos dicen que Dios puede dar un espíritu de estupor y ojos que no vean, y el que puede decir son oscurecidos sus ojos como Él lo desee. Entonces, si Dios se complace en iluminar solo a un remanente de Israel en el tiempo presente, puede hacerlo como le plazca. Entonces Morris, hermanos, un escritor, llama a un espíritu de estupor, le llama una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Mire lo que significa esta palabra, estupor, una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Entonces, la idea es que los hombres están sentados cómodamente en su banquete y su propio sentido de seguridad se ha convertido en su ruina. Están tan seguros en la seguridad imaginada que el enemigo puede llegarles sin darse cuenta. Entonces, los judíos del tiempo de Pablo estaban tan seguros de su idea de ser el pueblo escogido que la mera idea se convirtió en lo que los arruinó en el fondo. Vamos al versículo 11. Aquí vemos cómo el plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. El tropiezo de Israel predicho por Salmo 69 significa que han sido desechados permanentemente. Y aquí dice la Escritura, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Tropezado, cayesen. Estas palabras, hermano, como Pablo lo presenta aquí, hay una diferencia entre tropezar y caer. Israel había tropezado, pero ellos no caerían. ¿Se fija el detalle? Habían tropezado, pero ellos no caerían, en el sentido de ser removidos del propósito y el plan de Dios. Entonces puedes recuperarte del tropiezo, pero si caes, estás complicado. Ahí estás abajo prácticamente. Entonces, los versículos 11 al 14, Dios no tenía un propósito específico para cumplir al permitir que Israel tropezara, para que la salvación llegara a los gentiles. Entonces dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Fíjate, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen al pueblo de Israel. Para provocarles a celo, dice. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí vamos a ver algunos detalles. Dice, en ninguna manera. Pablo ha mostrado que Dios todavía está trabajando por medio de un remanente de Israel el día de hoy. Pero quiere dejar en claro que la mayoría pecadora de Israel no están perdidos para siempre. Cuando dice la Escritura, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, no debemos olvidar, hermanos, que en muchas ocasiones el Evangelio solo salió a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron. ¿Te fijas?
En este sentido, el rechazo del Evangelio por los judíos fue una riqueza de los gentiles. Entonces, no es que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos causó que los gentiles fueran salvos. Simplemente dio más oportunidades para que el Evangelio saliera a los gentiles. Y muchos gentiles tomaron ventaja de esta oportunidad. Por si en alguna manera pueda provocar a celos, le dice Pablo, ¿no? Pero el deseo de Pablo no era que las riquezas fueran disfrutadas solo por los gentiles, sino que los judíos pudieran ser provocados con un buen tipo de celos, motivándoles a recibir alguna de las bendiciones que los gentiles disfrutaban. Entonces, es un asunto de profundo pesar, que justo como Israel se rehusó a aceptar esta salvación cuando le fue ofrecida, así también los gentiles a menudo se han rehusado a provocar a celos a Israel. En lugar de mostrar al pueblo antiguo de Dios lo atractivo de la vida cristiana, los cristianos de alguna manera han tratado a los judíos con mucho odio, con mucho prejuicio, persecución, malicia y toda falta de caridad. Los cristianos no deben tomar ya este pasaje a la ligera, según Morris dice. Entonces, en los versículos 15 al 21, hermanos, dice que en este caso a los gentiles, si el rechazo de Jesús por parte de los judíos fue hecha bendición para ti, pero considera qué tan grande será su aceptación de Jesús. Ahí vamos a leer el versículo del 15 al 21, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, aquí vamos a detallar algunas cosas. Si las primicias son santas, dice, las primicias probablemente representan a los primeros cristianos, quienes eran judíos. Su conversión fue algo santo y bueno para la iglesia. Después de todo, cada uno de los apóstoles y la mayoría de los autores humanos de las escrituras fueron judíos. Si la conversión de estas primicias fue buena para los gentiles, ¿cuánto mejor será cuando toda la cosecha sea traída? Aunque muchos comentaristas piensan que primicias aquí se refiere a los patriarcas, pero se adopta mejor el verlo como el grupo central original de cristianos que eran todos judíos, ¿ya? Algunos piensan que los patriarcas, y otros dicen que fueron los primeros judíos convertidos, digamos. Dice, algunas de las ramas siendo olivo silvestre. Con la imagen del árbol y las ramas, Pablo les recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol. En este caso el árbol de Dios, cuya raíz es Israel. Entonces cuando un viejo olivo perdía su vigor, parece que un remedio, mire, vuelvo a repetir para que no pierda la idea, cuando un viejo olivo, o sea, se refiere a un árbol, perdía su vigor, parece que un remedio en la antigüedad era cortar las ramas que estaban por caerse e injertar brotes de olivos silvestres. Se decía que el resultado era el vigor del árbol que se moría. ¿Me entiende? Entonces, en el Talmud judío se habla de Ruth, fíjate, se habla de Ruth la moabita como un brote piadoso, injertado en Israel. Entonces, cuando dice no te jactes contra las ramas, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos, Pablo también les recuerda que la raíz sustenta las ramas y no al revés. Y la raíz, acuérdense que es Israel. Con ellos parte el Señor. Entonces a veces eso es un problema cuando pensamos que somos superiores a otros.
Ahora, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, además, cualquier gentil que es parte del árbol de Dios está allí solamente por fe, no por obras o por méritos. Entonces, si los gentiles son incrédulos, dice que serán cortados, como lo fueron los israelitas incrédulos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En los versículos 22 al 24, aquí vemos la aplicación del propósito de Dios en el rechazo de Israel, ya que los gentiles puedan ser alcanzados. Esa era la clave. Dice el versículo: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Te fijas? Se refiere a Israel. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces aquí este versículo es muy especial, ¿eh? Dice, Pablo enfatiza entonces la necesidad de permanecer en esa bondad. No en el sentido de salvación por obras, ojo con eso, sino continuando en la gracia de Dios y su bondad para con nosotros. Una relación de permanencia continua. ¿Te fijas? Esta idea de permanencia continua en el árbol también es expresada en Juan capítulo 15, hermanos. Entonces, la cláusula condicional en este versículo, si permaneces en esa bondad, para nosotros los gentiles, si permaneces en esa bondad, es un recordatorio, hermanos, de que no hay seguridad en el lazo del Evangelio aparte de la perseverancia. No hay tal cosa como la continuación en el favor de Dios a pesar de la apostasía. O sea, a veces se nos va a tornar difícil o complicado, pero ahí nosotros permanecemos, perseveramos. Ya el alcance de salvación de Dios y su paciencia son muy correlativas, hermanos. Entonces, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Se refiere a Israel, ¿eh? Y si Israel fue cortado debido a su incredulidad, pueden ser injertados de nuevo si no permanecieran en incredulidad, o sea, si es que vuelven a creer. Entonces, evidentemente, algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel. Acuérdense que las cartas están básicamente parten en aquella época. Algunos gentiles estaban tentados a pensar que para Israel no había ni un futuro. Ella había rechazado el Evangelio y ahora había pasado a los gentiles. Entonces Israel estaba acabada, rechazada, desterrada. Dios los había escogido a ellos en su lugar, a los gentiles. Entonces es este tipo de jactancia al que se opone Pablo. O sea, es como decir, Dios me eligió a mí y a ti no. ¿Te fijas en el detalle? No. Si hay fe en el hombre, en el creyente, en Cristo Jesús, te aseguro que pueden ser injertados nuevamente. Yo siempre he dicho, hermanos, mientras hay vida, mientras Cristo no venga, siempre va a estar abierta la puerta de la gracia. Entonces, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales? No sé si vas entendiendo esto, las ramas naturales se refiere a Israel. ¿Serán injertados en su propio olivo? Es una pregunta. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, dice la palabra? Entonces, si los gentiles parecían injertarse, porque los gentiles, como no éramos del árbol, teníamos que injertarnos, o sea, por obra y gracia del Señor, fácilmente en el árbol de Dios. Sabemos que no será difícil para Dios injertar las ramas naturales en el árbol, ¿me entiende? Las ramas naturales es Israel, los injertados somos nosotros. También podemos suponer entonces que las ramas naturales tendrán el potencial de dar mucho fruto. Es muy interesante, hermanos, esto. Vemos entonces los versículos 25 al 27, vemos el plan de Dios para Israel. Incluye obviamente su restauración eventual. Las promesas
de que todo Israel será salvado. Veamos un poquito esto, porque no quiero, hermanos, dice la Escritura, no quiero, hermanos, que ignoréis de misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados, ¿cierto? Aquí vamos a analizar algunas frases acá y yo quiero que lo entienda bien. Para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos. Esta frase, esto es una advertencia, hermano, que debemos tomarlo muy en serio. Los cristianos no deben ser ignorantes de este misterio. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pablo resume su punto de Romanos capítulo 11 al 24. El propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de venir sobre Israel para que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Te fijas? Así como los israelitas no creyeron, ahora entramos todos nosotros. Y gracias a Dios por eso. Cuando dice en parte, tiene la idea de algo temporal. Vemos que el endurecimiento de Israel es temporal. ¿Te fijas el detalle? Entonces, un día los judíos se darán cuenta de su endurecimiento y de su necedad. Entonces, aceptarán a Cristo Jesús. Y la gloriosa restauración nacional de este pueblo traerá la era del reino. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta otra frase muy interesante, hermano, dice, en este momento Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad sobre Israel una vez más, para que todo Israel sea salvo. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad. Esta frase es muy importante, dice, cuando todo Israel será salvo, este todo Israel no es el Israel espiritual, no es el Israel, no es el Israel espiritual en Romanos 11, 25, porque este Israel está espiritualmente ciego, por lo tanto no debemos considerarlo como Israel espiritual. Hay una distinción entre Israel nacional o étnico e Israel espiritual. Pablo lo pone claro en Gálatas capítulo 3, versos 7 y otros pasajes. Sin embargo, Dios todavía tiene un plan y propósito para el Israel étnico y les traerá la salvación. Entonces, otra prueba de que aquí no se refiere a un Israel espiritual es porque Pablo dice que esto es un misterio y no es un misterio que Israel espiritual será salvo. Entonces, cuando hablamos de todo Israel, fue el punto de vista de Calvino, fíjate, hermano, por ejemplo, que toda la compañía de los redimidos, judíos y gentiles, está intencionado aquí. Ese es el pensamiento de Calvino, que piensa que están ahí todos incluidos, los judíos y los gentiles. Pero no se ha usado a Israel para referirse a gentiles en estos capítulos. Y es dudoso que tal sea el caso en cualquiera de los escritos de Pablo. Es imposible entretener una exégesis que entienda a Israel aquí en un modo diferente al de Israel en el versículo 25. Cuando dice serás salvo, esto declara claramente que Dios no ha terminado con Israel como nación o como grupo étnico distinguido. Aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora de Israel hacia los gentiles, y obviamente ha puesto los ojos en los gentiles en general, Él lo volverá a poner en ellos, se volverá a colocar sus ojos otra vez en ellos. Acuérdense que la iglesia, ¿cierto? Según la mayoría de nuestras iglesias cree que Cristo se va antes de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Con quién queda lidiando entonces aquí el Señor? ¿Con quién queda? ¿A quién viene a buscar? ¿A quién viene a defender? A los israelitas, fíjese el detalle. Entonces, este simple pasaje refuta a aquellos que insisten en que Dios ha acabado para siempre con Israel como pueblo y que la iglesia es el nuevo Israel y hereda todas las promesas hechas a la nación y etnia de Israel en el Antiguo Testamento. Se nos recuerda el carácter duradero de las promesas hechas a Israel nacional y étnico. En Génesis capítulo 13, Dios no ha acabado con Israel. Israel no es espiritualizado como la iglesia. No es que ellos son desechados y ahora aparece la iglesia. No es así. Son dos grupos así que van avanzando, ¿cierto? De manera diferente, distinta, y obviamente los que son creyentes, los que se acercan a Jesús
y son judíos, bueno, son parte de la iglesia, obviamente. Entonces, ahora, mientras nosotros vemos y nos regocijamos en la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo durante todas las generaciones, también vemos una distinción entre Israel y la iglesia, una distinción a la que Pablo es sensible aquí. Esta frase que no dejamos de analizarla, dice, todo Israel será salvo. Esto no significa que habrá un tiempo en el que se salvará hasta la última persona de ascendencia judía. En cambio, este es un tiempo en que Israel en su conjunto será un pueblo salvado, y cuando la nación en su conjunto, especialmente su liderazgo, aceptará a Cristo como Jesús el Mesías. Así como la apostasía de Israel no se extendió a todos los judíos, la salvación de Israel no se extenderá a todos los judíos tampoco. Entonces Pablo habla de la masa de los judíos cuando dice todo Israel. Es como decir todo Chile para Cristo. ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿quién podría decir que todo Chile va a ser para Cristo? Bueno, una gran cantidad, una masa, pero no todo, hasta el último. Siempre hay gente que no recibe lo que el Señor habla. Entonces todo Israel es una expresión recurrente en la literatura judía, en donde nos significa cada judío sin excepción, o lo mismo que dijéramos de Chile, no significa que todo Chile será para Cristo, ¿me entiende? Pero Israel, como un todo, a eso se refiere, ¿ok? Entonces, y cuando todo Israel será salvo, serán salvos por medio de aceptar a Cristo. Ahí para todos eso es igual, aceptar a Cristo Jesús como el Mesías, aunque aparezca poco probable. No serán salvos por alguna forma distinta o peculiar de salvación, una salvación judía que apareció por ahí. No, Señor. La Biblia indica que esta es una condición necesaria para el regreso de Cristo Jesús. Jesús no regresará otra vez hasta que Dios regrese el enfoque de su misericordia redentora en Israel, y que Israel responda a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ahí dice, vendrá de Sión el libertador. Las citas de Isaías muestran que Dios aún tiene un plan redentor por cumplir con Israel, y que no se dejará sin hacer. Los versículos 28 al 29, vemos aquí el amor de Dios y su llamamiento por Israel aún perdura. Dice la Escritura, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la elección, aunque parecía que en la época de Pablo los judíos eran enemigos de Dios y estaban en contra de Jesús, ellos todavía son amados. Si no es por otra razón, entonces por causa de los padres, ¿ya? Y seguramente se refiere a los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, por supuesto que son amados por más que por causa de los padres, pero eso por sí solo sería suficiente. Cuando dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, esta es otra razón por la cual Dios no ha renunciado a la nación y a la etnia de Israel. Y este principio declarado por Pablo nos consuela más allá de su relevancia directa a Israel. Significa que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros, y Él deja el camino abierto a la restauración. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo Pablo advierte a los cristianos gentiles que recuerden de dónde vinieron y dónde Dios ha prometido llevar a su pueblo judío. Los versículos 30 al 32 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otro tiempo erais desobedientes a Dios. Dice, los cristianos gentiles vinieron de la desobediencia, pero Dios les mostró misericordia en parte por la desobediencia de Israel. ¿Te fijas el detalle? Entonces, alcanzando misericordia por la desobediencia de ellos, dice, si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también puede usar la misericordia mostrada hacia los gentiles para la misericordia de Israel. Entonces, la idea es que Dios ha encerrado, cuando dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia,
La idea es que Dios ha encerrado a judíos y a gentiles bajo custodia como infractores de la ley. Entonces Dios ofrece misericordia a estos prisioneros basado en la persona y obra de Jesús. Para ya ir concluyendo, hermanos, leo los últimos versículos, 33 al 36. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y a quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces vemos que mientras Pablo considera el gran plan de Dios para la eternidad, él comienza en alabanza espontánea. Pablo se da cuenta que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y conocimiento de Dios son incomprensibles. ¿Quién habría planeado, hermanos, todo el escenario con Israel, los gentiles y la iglesia como Dios lo ha planeado? Pero podemos ver la gran sabiduría y compasión en su plan. Es extraño, hermano, que con tal escritura como está ante sus ojos, los hombres se sienten tranquilamente y describan con seguridad sobre los consejos y decretos de Dios, formados desde toda la eternidad, de los cuales ellos hablan con tanta confianza y decisión, como si ellos habían formado parte del consejo del Altísimo y habían estado con Él en el principio de sus caminos. Entonces, hermanos, ¿quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Puedes intentar todo lo que quieras, pero nunca harás que Dios ya sea un deudor para ti. No puedes dar más a Dios. Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas estas palabras son monosílabos. Un niño que apenas aprende a leer podría decirlas fácilmente. Pero ¿quién agotará su significado, hermanos? Todo es de Él. Este plan vino de Dios. No fue idea del hombre. No dijimos, he ofendido a Dios y debo buscar la manera de volver a Él. Ya, trabajemos en un plan para regresar a Dios. No, en nuestra indiferencia y muerte espiritual no nos importó un plan. Y aun si no nos hubiera importado, no somos lo suficiente listos o lo suficiente sabios para ser uno. Todo es de Él. Y aun si tuviéramos el plan, no podríamos hacerlo realidad. No podríamos librarnos a nosotros mismos de esta prisión de pecado y egoísmo. Únicamente podría pasar por Él. Y la gran obra de Jesús por nuestra parte es la que trae salvación por Él. Amén. Todo es para Él. Que Dios nos ayude, hermanos, y bendigamos su palabra en este día. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos bendices. Gracias porque, Señor, la incredulidad de Israel, tú la ocupaste, Señor, para que pudiera entrar un pueblo gentil, Señor, y pudiéramos ser injertados en ese árbol natural, Señor. Señor, oramos también, Señor, para que todos los que necesiten ser salvos sean salvos, Señor. Que todos puedan regresar al árbol original, Señor. Y si alguno se ha apartado, podemos volver, hay tiempo de volver. Todavía podemos buscar tu rostro, Señor. Gracias por esa bendición. En el nombre maravilloso.